Hoy nos va a acompañar uno de estos grandes expositores. En este caso el tema será la inclusión, ese término que se usa tanto en el sistema y que muchas veces se usa en distintos sentidos, y bueno, para poder clarificarlo un poco. Lo van a acompañar en la mesa académica la docente Karina Sedano, secretaria general del SUTE, y Gustavo Correa, secretario general de la CTA de los Trabajadores. Quien va a hablar va a ser Néstor Caraza, que es profesor en psicopedagogía, especialista en discapacidad intelectual, integrante de la Secretaría de Discapacidad de la CTA Nacional, consejero general de Cultura y Educación de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires. Acá quiero hacer una aclaración especial porque es importante. Es la primera vez que un vicepresidente, en este caso el vicepresidente segundo, que esa vicepresidencia es ocupada por un representante de los trabajadores en ese importante organismo de la provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, presentada la mesa académica, les agradecemos y los invitamos a escuchar con atención. Bien. Hacia el final, disculpen ustedes, quienes tengan preguntas, allá atrás les estaremos, para hacerlo de modo ordenado, repartiendo para que las tomemos de manera escrita, ¿sí? Con papel y lapicera. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Nahuel. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Es un placer juntarnos, y en especial un día viernes y a esta hora. Agradecerles el esfuerzo que han hecho para acercarse a esta charla, en la cual vamos a pensar juntos qué hablamos cuando hablamos de inclusión, qué hablamos cuando hablamos de la heterogeneidad en el aula, qué hablamos cuando hablamos de esos estudiantes que muchas veces son invisibilizados. Así que hoy, juntos y juntas, vamos a pensar eso, vamos a ver y pensar hacia adelante qué hacemos con estos estudiantes que debemos darle luz y debemos darle visibilidad. Agradezco la presencia de Néstor, agradezco la presencia de Gustavo, que me acompañan acá junto en la mesa, y los dejo a disposición de ellos. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos y a todas. Yo quería ayudarte, Néstor, a enmarcar un poco quizás la provincia en la que estamos. Néstor es un compañero que ha venido varias veces, digamos, en reiteradas oportunidades nos ha visitado, siempre ha estado dispuesto a acompañarnos en estas instancias de formación, a encontrarnos, a pensar y a repensar siempre la práctica educativa desde ese lugar, ¿no?, que ha desarrollado tanto en la investigación en términos de la inclusión. Hoy en la provincia de Mendoza llevamos ya un tiempo importante gobernado por los tecnócratas que pretenden construir desde un escritorio, a través de resoluciones, normativas, memorándum, lo que debemos hacer los docentes en el aula. Entonces, de repente nos llega el GEM una notificación y nos habla de la inclusión como una palabra que tenemos que llevar adelante. Entonces las directoras hacen lo que pueden, se juntan con nosotros y nos quieren explicar cómo hacer, con algunas sugerencias metodológicas, y generalmente lo hacen desde un lugar de esa mirada de creer que estamos en Finlandia, donde tenemos escuelas que no son las que tenemos, donde tenemos chicos que no son los que tenemos, donde tenemos aulas superpobladas, donde tenemos muy pocos recursos pedagógicos para poder llevar adelante una política tan importante como la inclusión, donde hay, en la mayoría de los casos, mucha falta de inversión para poder incluir, tanto desde la formación como desde la posibilidad de tener docentes de apoyo, trabajadores que ayuden con la inclusión en el grado, en los distintos esquemas de funcionamiento. Y eso en Mendoza
está liderado por la Fundación Barclay, digamos, que ustedes también la conocen en eso. Desde ese lugar pretenden muchas veces imponer desde una cuestión teórica esto que a veces se nos hace tan difícil en la dimensión práctica de encontrar esto que es tan interesante para desarrollar, que es la inclusión. Por eso me parece muy importante que vos nos ayudes a todos y a todas a pensar desde otro lugar, porque también te cuento que en esto el gobierno de la provincia ha impulsado formaciones los sábados paga, digamos, con jornadas donde pretende que los trabajadores vayamos los sábados, que estemos 4:30, también para desarrollar algunos temas claramente que tienen que ver con ese paradigma. Digo, un paradigma totalmente distinto a lo que en lo que nosotros creemos, totalmente distinto en los lugares donde nosotros construimos la inclusión, donde construimos las condiciones laborales. Para nosotros esas formaciones deberían ser en servicio y gratuitas, digamos, que la podamos tener todos. Y el esfuerzo que hacen estos compañeros y compañeras de encontrarnos hoy es fundamental e importante, digamos, porque acá no estamos porque nos paguen, estamos porque lo que para nosotros es importante es dar otra mirada de estas políticas. Y esto que decía Nahuel recién es algo muy importante en ese sentido. Digamos, que el sindicato en el último tiempo, y lo vamos a sostener en el tiempo, digo, tanto desde la CTA como desde el SUTE, esta mirada de construir alternativas que no tengan que ver con la cuestión hegemónica del gobierno, sino que con otras miradas, que nos ayuden a enriquecer y que podamos ir construyendo esto que es tan importante, que es la práctica educativa en el grado, con los chicos, con los equipos de gestión, con los docentes. Así que en eso para nosotros es muy importante tenerte acá, es muy importante que el sindicato haya recuperado esta instancia. Estamos estrenando conducción y llevamos varias instancias de formación porque es una dimensión en la que creemos. Hoy lo decíamos en un plenario en Malargüe, la dimensión educativa, la dimensión formativa, la discusión curricular, la discusión del estatuto del docente, que son las cosas por las que viene este gobierno, tiene que ser con participación de los trabajadores. Y esa participación hay que hacerla con conocimiento. Y encontrarnos acá es para formarnos en ese sentido, así que agradecerle a los compañeros del Departamento de San Rafael, la verdad que siempre un gusto, agradecerle a los compañeros de la Secretaría de Educación del SUTE que se han puesto al hombro estas instancias, con esta lógica también de que vayamos a los departamentos, digo, no generar instancias formativas solo en los territorios de las grandes urbes, sino que intentamos hacer en cada una de las regiones. Mañana vamos a estar en el norte, pero las instancias que vienen también, hay instancias en el este, instancias en el norte, bueno. Pero digo esto, que podamos estar hoy acá en San Rafael con vos, para nosotros es un orgullo, agradecerte mucho y ponernos a disposición de esto que entendemos que va a ser una herramienta más para que podamos construir entre todos y todas lo que más necesitamos, que es defender nuestro lugar, trabajar por nuestros pibes y mejorar nuestras condiciones laborales desde también paradigmas distintos a los que la Dirección General de Escuela están acostumbrados a través del GEM a bajarnos líneas. Así que muchísimas gracias, agradecerte una vez más, agradecer a los compañeros y compañeras que se han tomado el trabajo de venir un viernes. Gracias. Bueno, buenas tardes, buenas casi noches ya, compañeras, compañeros, docentes y estudiantes también. Un gusto compartir este momento. Agradezco también al SUTE nuevamente la posibilidad de encontrarnos. Y digo encontrarnos porque entiendo que estos espacios pensados para la formación son encuentros entre compañeras y compañeros, trabajadores y en este caso también estudiantes que en algún momento van a ser trabajadoras y trabajadores de la educación. Y que la organización gremial asuma la responsabilidad de generar estos espacios es algo, en principio, que entiendo que debemos valorar y sostener en el tiempo, ¿no? Porque, a ver, si nosotros nos pensamos como trabajadores y trabajadoras docentes, entiendo que nuestra tarea implica también pensar críticamente nuestro trabajo.
Digo, y cuando nos encontramos entre compañeras y compañeros podemos realizar esta experiencia de analizar críticamente lo que pensamos, lo que venimos haciendo, digo, y esta es la invitación, ¿no? Y como decía recién Karina, y lo señalaba Gustavo también, que un viernes a las 7:30, 8 ya casi de la tarde, de la noche, a fines del mes de octubre, estén todos ustedes acá, creo que habla de la responsabilidad y el compromiso de nuestro trabajo. Y esto habla también de aquellos que muchas veces desvalorizan la tarea docente, que hablan diciendo que los que trabajamos en educación no nos preocupamos por mejorar nuestra formación, que enseñamos poco y mal, que las escuelas hacen lo que pueden o hacen poco y nada. Digo, nosotros estamos acá y entiendo que estamos porque hubo una definición colectiva de la organización de convocar y una decisión también de cada una y cada uno de ustedes de formar parte de este espacio. Y esto creo que cada uno de nosotros debemos apropiarnos de esta cuestión. Dicho esto, y a manera de introducción, yo voy a plantear algunas cosas. De hecho, cuando pensábamos, y me preguntaba Nahuel, bueno, qué título le poníamos a la charla, a la conversación esta que vamos a realizar, yo le decía, bueno, pensemos en relación a la inclusión educativa, dos temas que me parece que nos ayudan a pensar la inclusión educativa, que son las cuestiones y sentidos. Y cuando digo cuestiones, lo digo en sus dos sentidos. Cuestiones como problemas, entonces la pregunta inicial que podemos hacernos es ¿cuáles son los problemas que tenemos en la inclusión educativa? Y el recorte es pensar la inclusión desde el punto de vista educativo. ¿Por qué digo esto? Porque el tema de la inclusión o la exclusión trasciende, está más allá de lo educativo. Hay cuestiones sociales, culturales, que marcan experiencias, situaciones de inclusión y de exclusión. Bueno, la invitación es a pensar como recorte, si ustedes quieren, metodológico. Bueno, vamos a pensar algunas cosas acerca de la inclusión en educación. Y les decía, cuestión en el sentido de pensar los problemas, cuáles son los problemas que tenemos. Me parece que es central para nosotros, las educadoras y los educadores, tener identificados claramente cuáles son los problemas que nos aparecen en la tarea docente. Y el segundo sentido que está en relación al de problemas es cuestiones como preguntas. ¿Qué nos estamos preguntando hoy acerca de la inclusión educativa? ¿Cuáles son las preguntas que tenemos respecto a la inclusión? Entiendo que, y desde el punto de vista de la construcción de conocimiento que cada uno de nosotros, como profesionales, como intelectuales, que construimos conocimiento educativo, conocimiento pedagógico, didáctico, las preguntas que tenemos es la que guían la búsqueda. Cada uno de nosotros en la experiencia docente, educativa, hemos podido comprobar a lo largo de la actividad que cada uno y cada una haya desarrollado en el cargo que estaba o en la escuela que estaba, podemos identificar que la construcción del conocimiento pedagógico, didáctico, estuvo estrechamente vinculada a los problemas que se nos iban presentando en lo cotidiano. Había pensado una actividad para enseñar determinado contenido y resulta que cuando voy al aula la llevo, lo que pensé antes que funcionaba no funcionó y se me presentó un problema que me puso en la situación de buscar cómo avanzar con ese problema. En este punto creo yo que construimos conocimiento pedagógico las y los docentes. A partir de los problemas que se nos presentan y de las preguntas que tenemos. Dicho esto, voy a plantear, y esto es lo que voy a hacer probablemente la mayor parte de los minutos que vienen, voy a plantear preguntas. Y de entrada diría que estas preguntas probablemente
al menos es mi decisión y mi definición, yo no las voy a responder. Digo, en todo caso, la tarea de pensar estas preguntas debe ser colectiva. Dos preguntas de entrada para que queden dando vuelta y si podemos las retomamos al final. La primera pregunta que propongo es la siguiente. ¿Cómo hace la escuela para enseñar algo si no lo sostiene en sus prácticas cotidianas? Repito, ¿cómo hace la escuela para enseñar algo si no sostiene en las prácticas eso que intenta enseñar? Y la segunda pregunta, que la quiero poner como una pregunta inclusive a discutir esa pregunta, es ¿qué es una escuela inclusiva? ¿Qué quiero decir con que propongo discutir esta pregunta? Propongo discutir en este sentido, si es correcta esa pregunta, si es una pregunta que nos sirve o es una pregunta que está interesada o que responde a otros que se preguntan eso y que nos las trasladan a nosotros para que nosotros la contestemos. Digo, en ese punto. Dicho esto, sería interesante, digamos, lo había notado y lo pensaba de entrada, y lo pongo acá y abro un paréntesis en relación a las preguntas. Venimos de, y ya por suerte saliendo de la experiencia COVID, de 2 años, 2020, 2021, de aislamiento primero, de distanciamiento después, volvimos a la escuela nunca estuvo cerrada, la escuela tuvo que encontrar otras formas de trabajar, y esto es importante que nosotros lo tengamos en claro, porque el discurso que dice que las escuelas estuvieron cerradas no es correcto. Que no haya habido presencialidad por la situación de aislamiento es una cosa, pero se trabajó desde las escuelas y los docentes trabajamos de otras maneras y tratando de sostener la continuidad pedagógica, la enseñanza y el aprendizaje de los pibes. Bueno, volvemos de ese periodo. Yo supongo, y calculo que debe ser en muchos casos así, que a la vuelta de la experiencia COVID, al volver a encontrarnos en las escuelas, deben haber aparecido algunas preguntas como las siguientes. Y uno lo puede plantear en términos personales y en términos colectivos. ¿Qué pasó en la escuela a la vuelta de la experiencia COVID? Más claramente, ¿qué aprendimos de esos 2 años de transitar otra forma de trabajar en un contexto excepcional y extraordinario? Otras preguntas que serían más interesantes en relación a las prácticas. ¿Qué dejamos de hacer que hacíamos antes del 2020? ¿Qué dejamos de hacer cuando volvimos después de la pandemia? Y si me pregunto esto, también podría preguntarme qué seguimos haciendo, que hacíamos antes y volvimos a hacer. Es decir, en definitiva, ¿cambió algo de las prácticas pedagógicas, de las formas organizativas que tiene la escuela luego de esa experiencia? O, como algunos decían en el comienzo de la pandemia, y hablaban de que iba a haber una vuelta a una nueva normalidad. Y acá yo tendría que señalar una contradicción. Y luego lo pongo como pregunta. ¿Qué tiene de nuevo la normalidad? Si uno vuelve a algo que ya venía haciendo de alguna manera, creo que ahí había claramente una intención también de instalarnos esa idea. Dicho esto, a manera de introducción, voy a retomar la idea o lo que nos convoca acá, que es la cuestión de la inclusión educativa. Señalo 2 o 3 cosas y después voy a mencionar lo que a mí me parece que son los 5 problemas, las 5 cuestiones que debemos considerar para pensar y avanzar en prácticas de inclusión educativa. Lo primero que podría compartir con ustedes es que en relación a la inclusión educativa, desde hace mucho tiempo venimos haciéndonos una pregunta, que es
la que estaba planteada hace un rato como escuela, pero ahora la pongo en términos de inclusión. ¿Qué es la inclusión educativa? Es una pregunta que viene siendo sostenida por los que trabajamos en las escuelas, por, calculo yo, también a ustedes que se están formando en los profesorados, por probablemente las familias de muchos estudiantes y también por otros organismos, instituciones que también se vienen preguntando. El tema es que cada uno que se hace esta pregunta lo hace desde un lugar, desde una determinada idea, desde una determinada representación y a veces de determinados intereses que busca uno consolidar en esa pregunta. Yo diría, a esa pregunta deberíamos agregarle algunas más para complejizar el análisis, además de seguir preguntándonos qué es la inclusión educativa. Diría, no alcanza con preguntarnos solo esto. Deberíamos poder preguntarnos, ¿qué hay en la inclusión educativa? ¿Para qué la inclusión educativa? ¿Por qué la inclusión educativa? Digo, son preguntas que me parece que nos van a ayudar a extender la idea de qué es la inclusión educativa. Porque preguntada de esa manera, tal vez la cosa se termine cerrando en definamos, armemos una buena definición, un buen concepto de inclusión educativa y con eso pareciera que andamos. Un problema que uno viene encontrando desde hace tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Y acá meto el tema de los sentidos. ¿Cuál es el sentido de inclusión educativa que yo tengo? ¿Qué quiero decir esto? ¿Qué pienso que es la inclusión educativa? Y en ese sentido uno va a encontrar que hay diferentes miradas, diferentes posiciones. Hay un sentido más histórico de la idea de inclusión que uno puede encontrar si cualquiera de nosotros acude a un diccionario. Vamos a encontrar que inclusión significa colocar una cosa dentro de otra. Colocar una cosa dentro de otra. Cuando esta idea se traslada a educación, el problema para algunos queda reducido a que la inclusión se resuelve ingresando a las y los estudiantes dentro de la escuela. Y que ingresándolos a la escuela se está resolviendo la inclusión educativa. Digo, ese es un sentido. Ahora, creo que la mayoría de nosotros sabe que hay muchos pibes y pibas que están dentro de la escuela y no están aprendiendo. Entonces no alcanza con estar adentro, sino que lo que hay que incorporar a esa idea del estar adentro, digo, todos, cada uno y cada una tiene derecho, y como tiene derecho tiene que estar incluido en la escuela. Ahora, además de estar incluido, de estar adentro de la escuela, tiene que formar parte. ¿Formar parte de qué? Formar parte del acto educativo, formar parte del aprendizaje. Digo, debe estar adentro, formando parte y aprendiendo. Y ahí es donde, digo, se complejiza. Porque algunos desde hace mucho tiempo han pretendido resolver el tema de la inclusión educativa más o menos como por decreto. Porque se saca una ley, se saca una resolución, se saca un decreto, hay inclusión educativa. Pero además con algunos aditamentos, hasta definiendo cuáles son las instituciones donde hay inclusión o donde debe haber inclusión y cuáles donde no hay. Que ese es otro problema. Pero esto me parece que responde, digo, tendría que pensar de dos maneras, o a un pensamiento mágico, donde por el hecho de resolver el ingreso y la matriculación y la ubicación en un aula de un estudiante, con eso está resuelta la inclusión, que puede ser que sea la idea, o porque hay determinados intereses que impulsan eso en función del detrimento de otros intereses. Esto en todo caso queda como algo para estar atentos y atentas. Digo, a ver, aquel que está hablando de inclusión educativa
¿Desde dónde habla? ¿Cuál es el interés al cual responde? ¿Y qué es lo que me está queriendo decir? Digo, en esto no debemos ser ingenuas, y tomar, porque en nombre de las buenas intenciones y de las buenas palabras, muchas veces lo que sucede es absolutamente lo contrario. Entonces, indaguemos en el sentido de inclusión educativa y lo que rápidamente podemos encontrar, creo que es algo que venimos viendo colectivamente desde hace tiempo, que es lo siguiente. A ver, el avance que hemos tenido en las escuelas en relación y en nuestro trabajo, digo, al trabajo docente que cada uno y cada una realiza desde el cargo y desde el lugar donde se viene desempeñando, digo, el avance en experiencias inclusivas yo creo que está en estrecha relación a la decisión que tomamos hace tiempo ya de discutir los dos principios históricos que tiene la educación. ¿Cuáles son estos dos principios? La homogenización y la normalización. Haber discutido con esos dos principios es lo que nos permite construir y generar experiencias y prácticas de inclusión educativa. No con ánimo de definir, pero digo, principios históricos que están desde el nacimiento mismo de la escuela. La homogenización como esa idea que dice, idea o creencia que sostiene que los pibes a una misma edad son más o menos todos iguales, más o menos aprenden todo de la misma manera y todos lo hacen al mismo tiempo. Ese principio homogeneizante dio origen a la organización de la escuela. La escuela graduada sigue parada de alguna manera en ese principio histórico, ¿no? Los pibes a determinada edad, con algunos márgenes de meses, de años, hacen un camino conjunto. ¿Sí? Ahora después vemos, a ver, qué pasó con esto en relación a las diferencias. Y el otro principio es el histórico también de la normalización. Y acá uno, como mínimo debe hacerse algunas preguntas. ¿Qué es lo normal? ¿Quién define qué es la normalidad? ¿Desde dónde se define que alguien o algo es normal y alguien o algo no lo es? Discutir la normalidad es lo que permitió generar también experiencias de inclusión educativa. Es decir, poder correrse de la norma, de la unificación, de eso rígido que termina atrapando a todos los pibes y a todas las pibas. Hay, en relación a la normalidad, tengo anotada acá, los poetas suelen expresar a veces en pocas palabras las ideas mucho más claras que lo que uno intenta hacer, ¿no? Fernando Pessoa, un poeta portugués, él dijo, no hay normas, todos los hombres son excepciones a una regla que no existe. No hay normas, todos los hombres son excepciones a una regla que no existe. En su tiempo dijo esto Fernando Pessoa, hoy diríamos, todos los hombres, todas las mujeres, todas las personas son excepciones a una regla que no existe. Y esto es central en la mirada que nosotros tenemos en relación a las y los estudiantes. Si la mirada está marcada por la normalización, todo aquello que se corra de lo supuestamente normado, esperado, prescripto, es un problema. Y lo peor es que el problema generalmente está puesto en el sujeto. No es que lo percibo como un problema a resolver, el problema es del sujeto que se está corriendo de la norma, de lo esperado. Dicho esto, quiero plantear, y en todo caso diremos algo, con el ánimo de no hacerlo muy largo, ¿cuáles son los 5 problemas que creo yo que en simultáneo debemos mirar para pensar la inclusión educativa o las prácticas de inclusión? Los menciono primero. El primero, ¿qué hacemos con las diferencias en la educación? Es decir,
pensar el lugar de las diferencias en la escuela, si ustedes quieren. Diferencias, primer problema. El segundo, ¿cuál es el sentido de igualdad educativa que tenemos? Cuando yo pienso que la práctica, la experiencia educativa debe estar marcada por la igualdad, ¿qué entiendo que es eso? El tercer problema o cuestión, ¿cuál es el lugar de los sujetos en las experiencias educativas? Y sobre todo en las experiencias educativas que buscan pararse en una experiencia inclusiva. El cuarto problema, este es un viejo conocido de todas las trabajadoras y los trabajadores de la educación. Digo, ¿qué pasa con las formas organizativas que tiene la escuela? Dicho, a ver, agrego, ¿las formas organizativas que tiene la escuela habilitan, dan lugar a experiencias de inclusión o son un obstáculo muchas veces? Y el quinto problema, también para sobre todo los dirigentes gremiales y las organizaciones sindicales, ¿qué condiciones materiales se requieren para sostener el acto educativo? 5 problemas que no tienen un orden, si ustedes quieren, alguno más importante que el otro, pero sí, digo, en la complejidad creo que, y el esfuerzo está en poder pensarlos en simultáneo. Esto, a ver, si uno desde un enfoque teórico sería, bueno, parémonos en un enfoque interseccional, ¿no? Las ideas, los conceptos se van cruzando. Digo, las diferencias se cruzan con la igualdad, con el derecho, con las formas organizativas y con las condiciones materiales. Y así cada uno de estos elementos se cruza con el resto. Digo, acá tal vez reside la complejidad del análisis. Lo que yo hago es, en función de una decisión metodológica, plantear cada uno de ellos, pero pensemos que cada uno de ellos está en relación a los otros 4. Vamos con el primero, que es el tema de las diferencias. ¿Qué hacemos con las diferencias? Será la pregunta. ¿Qué hace la escuela con las diferencias? Esta pregunta la podemos alejar o la podemos acercar. ¿Qué hace la educación con las diferencias? Es más, podríamos alejarla más, porque el tema o el problema de las diferencias no es solo de la educación y de la escuela. ¿Qué hace la sociedad con las diferencias? Por ejemplo, ¿cómo se miran? ¿Qué se dice? ¿De qué se habla cuando se habla de las diferencias, por ejemplo, en los medios de comunicación? Si uno toma algunos programas de televisión, digo, ¿cómo se presentan las diferencias? ¿Sí? Entonces, ahí me parece que hay algo a tener en cuenta. Algo del campo social respecto a las diferencias aparece y a veces se reproduce dentro de las escuelas. Las escuelas no son instituciones aisladas que pueden vivir su vida institucional alejado de lo que sucede en el contexto, en la cultura, en el medio en el cual se encuentra. Yo digo, esta relación siempre hay que mantenerla, ¿no? Pero decía, podemos alejar esta pregunta, ¿qué pasa con las diferencias en la educación? ¿Qué pasa con las diferencias en la escuela? ¿Qué hacemos con las diferencias en la escuela donde trabajo? ¿Cómo aparecen las diferencias en el proyecto institucional en la escuela donde estoy? ¿Qué hago con las diferencias en el aula como maestro? ¿Qué lugar tienen las diferencias en el proyecto pedagógico del grupo escolar que tengo a mi cargo? Digo, de lo lejos a lo más cercano, pero digo, aunque yo lo tenga pensado, previsto o no, hay decisiones que cotidianamente tomamos como docentes respecto a cómo nos paramos ante las diferencias. Digo, y ahí hay algo que mirar. 2 o 3 cuestiones respecto a los sentidos de las diferencias. Hay 2 sentidos que creo yo que a esta altura ya todos más o menos lo tenemos incorporado y lo tenemos claro. ¿Cuáles son estos 2 sentidos? A ver, creo que todos más o menos tenemos en claro que no todos los pibes realizan el mismo recorrido en un
proceso de aprendizaje. Dicho de otra manera, puede haber y hay diferentes trayectorias educativas, trayectorias escolares, diferentes recorridos. Este es un sentido, me parece, poético de las diferencias, ¿no? Pensar las diferencias como distintos caminos. No hay un único camino. Ahora, podemos pensar esto si discutimos con la homogenización. Si no discutimos la homogenización y estamos parados allí, no existe la posibilidad de pensar distintos caminos, porque el imaginario sigue funcionando de todos los pibes de tercero, tienen más o menos 8 años, empezamos todos juntos. En el mes de marzo hacemos todo el mismo camino y el mismo recorrido a lo largo del año para llegar todos juntos al mes de diciembre. Y el que no llegó, se jode. Repite. Digo, el principio histórico homogeneizante. Digo, de la misma manera, como si todos los sujetos fuesen más o menos réplica por compartir una franja etaria. Bueno, esto creo que pudimos desandar bastante. Digo, el reconocer y el pensar y el dar lugar a diferentes trayectorias dentro del aula. Y junto con este sentido hay otro que también me parece que fuimos incorporando, que es, así como hay diferentes trayectorias, hay diferentes tiempos. No todos los pibes aprenden ni de la misma manera ni al mismo tiempo. Hay un texto filosófico de Jacques Derrida, muy interesante, se llama La diferencia. No es un texto que habla de educación, sino que habla del concepto de diferencia en la indagación de sentido. A ver, tal vez no sea un texto muy amable para la lectura, pero si a alguno le interesa lo puede googlear y lo encuentra. Jacques Derrida, La diferencia. Y ahí él menciona algunos sentidos y entre ellos uno que tiene que ver con el tiempo. Él habla de la demora, de lo diferido. Y en términos de pensar la educación, podríamos decir, hay pibes que se demoran en el recorrido. Digo, que no realizan el recorrido de la misma manera que otros con los cuales comparte el grupo escolar. Digo, esto que históricamente llamábamos, decíamos, bueno, este pibe es lento. Lento que en el aprendizaje. El problema es que en algún momento algunos pensaron que la lentitud era un problema de aprendizaje. Y la lentitud no es un problema de aprendizaje. La lentitud tiene que ver con un ritmo personal. Digo, pensémoslo nosotros desde lo cotidiano, con las tareas de la casa. Digo, todos hacemos las tareas, los que compartimos de la misma manera, al mismo tiempo. No, hay diferencia. Digo, y en el aprendizaje esto es claro. Y la demora forma parte del aprendizaje. Ahora, menciono 2 o 3 sentidos más de las diferencias que me parece que son interesantes para seguir pensando. Pensar las diferencias como desavenencias, como desacuerdos, como disenso. A ver, ¿por qué me parece que es interesante esto? Digo, cuando yo no estoy de acuerdo con otra persona, puedo y suelo decirle, bueno, yo con vos tengo diferencias. ¿Sí? O sea, estas diferencias también suceden, y si uno quiere pensar las experiencias de inclusión educativa en la escuela, si uno quiere pensar la educación en una experiencia de inclusión o de integración, como prefieran llamarle, de un estudiante con discapacidad en una escuela, supongamos primaria, uno sabe que en general no es fácil ponerse de acuerdo. Digo, no es fácil ponerse de acuerdo en elaborar un proyecto pedagógico, en pensar e imaginar un recorrido educativo. El problema que a veces tenemos es que existe la ilusión del acuerdo y de la armonía. Digamos, uno sigue pensando a veces que ponerse de acuerdo es fácil y que las escuelas deben funcionar armónicamente y estableciendo consensos. Y los acuerdos y los consensos suelen ser generalmente transitorios y uno siempre está volviendo y siempre está revisando, ¿no? En este punto digo que los proyectos de inclusión educativa, pensar la inclusión educativa, o como decíamos
antes, pensar la integración escolar como propuesta pedagógica siempre es un proceso conflictivo. Conflictivo no significa que sea de pelea, sino de esfuerzo por acordar. Y digo, ¿por qué lo digo? Digo, si yo pienso un proyecto de inclusión para Juan, que tiene 8 años, que tiene una discapacidad intelectual, que está en una escuela primaria, en el 3er año, y que tiene que tener una propuesta pedagógica, un proyecto pedagógico, elaborado conjuntamente por la maestra de educación especial, la maestra de la escuela primaria, probablemente con el acompañamiento de un equipo técnico de la escuela especial, un equipo técnico si lo tuviera la escuela primaria, además con la presencia de el equipo directivo de la escuela especial, el equipo directivo de la escuela primaria y a veces además la supervisión que forma parte de este proceso. Y agreguemos que a veces están los profesionales externos que atienden a Juan en la obra social, en el hospital o en un consultorio. Y nos olvidamos de los 2 sujetos más importantes, Juan, que es el estudiante, y además la familia de Juan. Ustedes fíjense todos los sujetos, todos los actores que forman parte de pensar, definir y acordar una propuesta pedagógica. Digo, en ese sentido es que puedo pensar y digo que la experiencia, la construcción de una propuesta de inclusión educativa tiene un lado dificultoso, costoso, conflictivo. No es fácil ponerse de acuerdo. Y una vez que uno se pone de acuerdo no significa que ese acuerdo sea de una vez para siempre. Porque el año que viene Juan está en 4º, cambió la maestra de primaria, cambió la maestra integradora, cambió alguien del equipo y otra vez hay que reformular el acuerdo. Digo, esto forma parte de nuestro trabajo. Y digo, tener en claro esto no es para el desánimo, al contrario, es para poder pensar el trabajo y pensarnos nosotros en el trabajo. Es decir, que uno no se encuentre sorprendido un día porque, no me puedo poner de acuerdo. Y sí, puede que no se pueda poner de acuerdo. Y un par de sentidos más que quiero mencionar en relación a las diferencias que me parece que para los educadores es necesario que lo tengamos en cuenta. Las diferencias como misterio. Digo, me parece que esta imagen es sumamente útil para los educadores. A ver, cuando digo como misterio, digo como aquello que es impensable, que es incomprensible, digo, que cuesta, ¿qué? Que cuesta categorizar. Digo, y este ha sido, y bueno, yo lo traigo desde mi experiencia de trabajo en educación especial, ha sido uno de los problemas en relación a la discapacidad. La necesidad permanente, urgente y creo que a veces innecesaria de categorizar y clasificar a los sujetos. Digo, este no es solo un problema de la escuela y de la educación. Digo, la categorización corre y cruza todo el campo social. Rápidamente hay que ponerle un nombre. Y el problema es que esos nombres que se ponen cuando adoptan formas rígidas terminan encasillando y encerrando a los sujetos en la categoría diagnóstica. Digo, y ahí es donde me parece que uno tiene que poder pensar, diría Franco Basaglia, un psiquiatra italiano, él decía, no es necesario ponerle un nombre a cada diferencia. Y hoy uno podría pensar, ¿hasta dónde es necesario ponerle un nombre a las diferencias y categorizar a los sujetos? Y si uno recorre la experiencia, podemos encontrar en nuestra propia experiencia, como educadores, como parte de la educación, algunos errores cometidos en nombre de las categorizaciones. Digo, pongo un ejemplo para que quede claro. Durante muchísimo tiempo, en educación especial, las y los estudiantes con síndrome de Down, había un supuesto pedagógico que sostenía
que los pibes que portaban esa categoría diagnóstica no accedían a la lectoescritura. Consecuencia de esa mirada histórica, que por suerte ya no existe, lo que uno encontraba, o mejor dicho, no encontraba en los diseños curriculares de las escuelas para trabajar con pibes en esa situación de discapacidad, no había nada de prácticas del lenguaje, de escritura, porque el supuesto sostenía que no había acceso a ello. Digo, a esto me refiero con el cuidado que tienen que tener las clasificaciones, los nombres y las denominaciones. ¿Qué me sirve, o digo, para qué me sirve a mí decir este pibe es un espectro autista? Digo, a mí no me aporta nada, salvo que suponga que todos los pibes que portan esa categoría diagnóstica sean iguales y todos funcionen y respondan más o menos de la misma manera. Digo, la particularidad, la mirada en cada sujeto pone en tensión algo de la categoría. Aclaro acá por las dudas, no estoy pensando ni digo que los diagnósticos nos sirvan o no sean útiles. El asunto es qué hacemos con ellos y qué valor le damos. Y como riesgo, a veces, el de eternizar un diagnóstico. Digo, algo que sucede, que observamos en un sujeto en algún momento, mantenerlo, digo, más o menos de la misma manera, aunque los años vayan pasando. Segundo problema. ¿Cuál es el sentido de igualdad educativa? Y acá la pregunta es, ¿cuál es la idea de igualdad que sostiene mis prácticas pedagógicas? Y para hacerlo lo más breve posible, yo creo que desde hace un tiempo hay dos sentidos de la igualdad que vienen discutiendo. ¿Cuáles son estos dos sentidos? Uno es más histórico, que propone o dice más o menos lo siguiente: la igualdad educativa es que todos aprendan lo mismo. Ese es un sentido histórico de igualdad educativa que creo que es de alguna manera herencia del principio homogeneizante, que todos aprendan lo mismo, que creo yo que eso tiene digamos, que podría encontrar una buena intención en ese sentido, que es, a ver, dicho de otra manera, ofrecer a todos los estudiantes, ofrecer todo. Digo, ahí me parece que hay un sentido de justicia, ¿no? A todos ofrezcámosle todo. Ahora, esto es diferente a pensar que la igualdad educativa es que todos tengan que aprender lo mismo, porque ese sentido es contradictorio con las diferencias. ¿Qué pasa con aquellos que no pueden aprender lo mismo que sus compañeros? Ya sea porque tienen una situación de discapacidad o porque están transitando por otra situación. Digo, las diferencias no solo tienen que ver con las situaciones de discapacidad, tienen que ver con las y los sujetos, ¿sí? Ese sentido de igualdad viene discutiendo con otro que sería más o menos el siguiente: pensar que la igualdad educativa es que nadie aprenda menos de lo que puede o que cada uno aprenda lo máximo que puede. Si pensamos en este segundo sentido, vamos a encontrar que ahí sí hay lugar para las diferencias. No es que todos tienen que hacer exactamente lo mismo, sino que todos, cada uno, cada una, debería poder aprender lo máximo que puede, aunque no sea lo mismo que su compañero que está sentado al lado y con el cual viene compartiendo la escuela desde el jardín. Digo, ¿por qué? Porque hay diferentes recorridos, hay diferentes tiempos y hay diferentes situaciones. Digo, entonces, ese sentido de la igualdad creo que nos permite sostener las diferencias, dar lugar a las diferencias, desplegar las diferencias y no pensar las diferencias como un problema. O en todo caso, si la pensamos como un problema, es como un problema pedagógico, didáctico, pero no como problema en el sentido de que hay alguien que se está corriendo, ¿sí?, de lo esperado. Y brevemente, algo más que no voy a desarrollar, pero que sí propongo que ustedes lo recorran. Cuando hablamos de igualdad, por un lado, pensar la igualdad
en el punto de partida, es decir, como un punto de partida. La igualdad tiene que estar en el comienzo, la mirada, el sentido de igualdad educativa, y no como una meta. Porque a veces la tentación, y en algunos momentos sobre todo, ha sido, bueno, vamos a alcanzar algún día la igualdad. Y el problema que es cuando la pusimos como una meta a alcanzar, ya está, ya me desentendí de esto. Digo, y esto uno lo puede encontrar en otros aspectos de la vida. Digo, ustedes deben conocer la teoría del derrame, ¿no? La teoría del derrame, en términos económicos, es la que sostiene que en el término de la distribución económica, la distribución de la riqueza, de los recursos, la idea es que, supongamos que esto es una copa, en la teoría del derrame sostiene que cuando se llena esta copa va a caer y el derrame va a llegar a todos los sectores del reparto de la riqueza. El problema es que la copa nunca se llena, porque siempre que está a punto de llenarse alguien se lleva algo. Digo, y esa promesa eterna, digo, lo que hace es postergar. Digo, es de alguna manera un engaño o un autoengaño. Digo, pensar la igualdad educativa es pensarla desde el comienzo. Digo, y si la pienso en relación al desarrollo máximo de las posibilidades de un sujeto, allí hay una experiencia igualitaria en educación. Digo, y en ese punto ahí hay algo que está en nuestras manos como educadores. Digo, poder pensarlo y poder resolverlo. Y la otra cuestión sobre la cual no voy a abrir, pero sí quiero mencionar, y que creo que es un problema para avanzar en la igualdad, es la concepción meritocrática. La meritocracia no se lleva bien con la igualdad educativa. Digo, la meritocracia pensada en esta relación que ya la planteaba hace un par de siglos atrás Rousseau, ¿no? Talento y esfuerzo, ¿no? En esa relación, digo, si uno la traslada a educación, aquel que tiene talento y se esfuerza le va bien. Y aquel que le va mal es porque no tiene talento o no se esfuerza. Ahora, ¿cómo se mide el esfuerzo? Digo, ¿cómo se mide el talento? ¿Qué pasa con un pibe con discapacidad en la medida del talento? ¿Qué pasa con cualquier pibe, tenga o no tenga discapacidad, con el esfuerzo? ¿Se esforzó más aquel estudiante de la escuela secundaria que siempre tuvo 10 en todas las materias, digo, y llega y es el abanderado? ¿Ese se esforzó más que aquel que empezó con un aplazo en el primer trimestre y con esfuerzo llegó al final y pudo aprobar la materia? ¿Se esforzó menos que el otro? ¿Cómo se mide el esfuerzo de un pibe con discapacidad? Digo, yo creo que la meritocracia tiene buena prensa, digo, es presentada, y está claro y aclaro que no pienso que no hace falta el esfuerzo ni la voluntad, hace falta, no se puede hacer algo si no hay esfuerzo o voluntad. Pero no se puede medir a los sujetos solo por eso. Los contextos, las vidas, las circunstancias de los pibes, de las familias, generan situaciones diversas que uno podría y tendría que mirar. Y cierro de nuevo, así como decía hace un rato, que los poetas con algunas palabras expresan con claridad alguna idea. Este no es un poeta, es un filósofo, Jacques Rancière, en un texto también conocido, que es La política del maestro ignorante, en un momento cuando habla de igualdad dice, y esta idea me parece genial, una política igualitaria se sostiene en la confianza en la capacidad del otro. Una política igualitaria se sostiene en la confianza en la capacidad del otro. Digo, a mí, digo, esto diría, me conmueve cuando pienso en la educación de los pibes con discapacidad. Digo, después de haber roto esa mirada histórica de la discapacidad que estaba más puesta en lo que un pibe no podía, digo, durante muchísimo tiempo la discapacidad o la mirada sobre la discapacidad estuvo puesta en lo que no puede, en lo que le quedaba de resto, en lo que estaba a su alcance y no en lo que podía. Digo, ahora, para los educadores esta idea es central, porque, a ver, yo como maestro, ¿cómo construyo el proyecto pedagógico? No lo puedo construir solo de lo que un sujeto no puede. Lo tengo que construir a partir de lo que puede.
Porque ese es el camino. Digo, eso es lo que marca el desarrollo, digo, de la enseñanza. Digo, pensar, mirar la capacidad del otro me ayuda a construir la mejor propuesta educativa. No voy a dejar de lado, no voy a dejar de considerar lo que una situación de discapacidad, al menos en ese momento de la vida, no le permite a un sujeto. Pero no puedo mirar solamente eso. Esto a veces uno lo encontraba en los informes diagnósticos de las y los alumnos con discapacidad. Cuando uno iba a ver un informe diagnóstico que se suponía que era pedagógico, uno encontraba todas las dificultades, limitaciones y problemas que tenía un sujeto. Y no había una descripción de qué era lo que podía. Digo, y este es un problema para enseñar. Digo, si no puedo mirar qué es lo que un sujeto puede, difícilmente pueda planificar. Tercer problema, ¿cuál es el lugar de los sujetos? Y acá, a ver, la referencia está puntualmente referida a cuál es la concepción de sujeto de derecho que yo tengo. A ver, si nosotros desde hace tiempo venimos diciendo las y los estudiantes son sujetos de derecho, la educación es un derecho, la Ley de Educación Nacional dice que la educación es un derecho social y personal. O sea que el derecho forma parte del discurso pedagógico, del discurso educativo. Bueno, ¿qué quiero decir? Cuando digo que la educación es un derecho, que mis estudiantes son sujetos de derecho. ¿Cómo se traduce esto en las prácticas y en las formas organizativas de la escuela? Y un aspecto a tomar, no es el único, pero digo para tomar alguno, y lo pongo en relación a la igualdad. La igualdad reconoce en cada sujeto la dignidad de la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Y lo pongo como pregunta. ¿Cuál es el lugar de la palabra de las y los estudiantes en las tomas de decisiones que tienen que ver con su escolaridad, con su derecho a la educación? Lo pongo en estos términos, abro paréntesis y aclaro, hay decisiones que en las escuelas las tomamos las y los docentes. ¿Cómo voy a planificar? ¿Cómo organizo los contenidos? ¿Qué técnicas, qué estrategias, qué materiales, qué textos? Esas son decisiones, responsabilidad de las y los docentes en la enseñanza. Pero hay otras decisiones que tienen que ver con la vida escolar de las y los estudiantes. Entonces, ahí vuelvo a la pregunta, ¿cuál es el lugar de la palabra de las y los estudiantes en esas tomas de decisiones? Juancito, que termina el último año de la escuela primaria, en un proyecto de inclusión, que tiene una discapacidad intelectual, que llegó al último año, pero resulta que le quedaron contenidos colgados del último año, algunos del año anterior, y llegó más o menos bien con los de quinto o con los de cuarto. Ahora, termina la escuela primaria y hay que pensar, proponer, dónde va a seguir estudiando al año siguiente Juancito. ¿Qué le pregunto a Juancito? Le pregunto qué es lo que él quisiera hacer, a dónde le gustaría ir, qué prefiere, o la decisión con las mejores intenciones, con la mejor información, con elementos que lo justifican. Yo le digo a Juancito o a su familia a dónde tiene que ir. Que tiene que ir al centro de formación integral, que en todo caso por ahí puede ir a terminar la primaria de adultos, que puede ir a un centro de formación profesional, pero Juan, está ausente en esa decisión. Digo, ahí me parece que nosotros aprendimos a escuchar a nuestros estudiantes, creo que venimos dando lugar a su palabra, pero creo que todavía a veces nos quedan algunas decisiones o algunas definiciones donde quedan afuera los sujetos. Y ojo que esto no solo pasa con las y los estudiantes. Pensémonos nosotros como trabajadores y trabajadoras de la educación dentro de las escuelas,
¿Qué lugar tiene nuestra palabra en la toma de decisiones institucionales o más allá de eso, en la toma de decisiones en las políticas educativas? Digo, ¿qué se nos pregunta? ¿Se nos pregunta o nunca se nos pregunta? Porque acá, tanto en la situación de Juan como en la situación nuestra de las y los docentes, trabajadores, adultos, trabajadoras, dar lugar o no dar lugar a la palabra, primero hay una primera consecuencia. El hecho de dar lugar a la palabra obliga a escuchar. Digo, si promuevo el lugar de la palabra, estoy obligado a escuchar. Y lo que puede llegar a suceder es que lo que escuche no me gusta o no esté de acuerdo. Entonces, recupero el sentido de las diferencias como desacuerdo. Digo, ahora, dar lugar o no dar lugar a la palabra habla de una relación de poder. A quién se le pregunta y a quién no se le pregunta traduce una relación de poder. Relación de poder que uno podría traducir de esta manera. Habla el que sabe y el que no sabe no habla. Le pregunto al que supongo que sabe y al que supongo o me parece que no sabe, no le pregunto. Digo, la disputa por el poder, el tema del conocimiento, también es una relación de poder. Digo, y hay decisiones en las escuelas de las cuales deberíamos formar parte y que a veces no formamos parte. Digo, ahí es para mirarnos nosotros también en relación a esto. Cuarto problema. Estamos un poco, ¿no? ¿Qué pasa con las formas organizativas de la escuela? ¿No? ¿O qué hacemos? Y voy a tratar de ser lo más breve posible. Yo creo que hace tiempo que venimos poniendo en discusión algo de las formas organizativas de la escuela. Fundamentalmente dos cosas, los espacios y los tiempos en los que está organizada la escuela. Pensemos lo siguiente, la forma en la que está organizada la escuela en sus espacios, cómo está, graduada, la distribución de los espacios y los tiempos, ¿dan lugar a las diferencias o son un obstáculo para las diferencias? Esta me parece que es una pregunta central. Y yo creo que aquellas cosas, aquellas modificaciones que fuimos produciendo en las formas organizativas son las que permitieron dar lugar a las diferencias. Los formatos rígidos, históricos, que a veces son ritos, que vienen desde hace tanto tiempo, que inclusive están desde antes que yo entrara a trabajar en la escuela y que siguen pasando, a veces pueden constituirse en un obstáculo para las diferencias, para las relaciones de igualdad y para el ejercicio de los derechos. Acá tomaría una idea, por un lado, asumirnos como actores de la organización de la escuela, y en este sentido diría, tenemos que meter mano en cómo está organizada la escuela. Si hay que cambiar cosas en la organización de la escuela para generar experiencias de inclusión, bueno, ahí hay algo a mirar, en principio, algo a trabajar y algo a tratar de modificar. Y lo mismo diría en pensar, cuando hablo de formas organizativas, de las cuestiones que hacen a los formatos, a las estructuras y a las propuestas curriculares. A ver, pongo un ejemplo para que se entienda. Históricamente, la escuela secundaria ha tenido un formato que viene desde hace tantos años que más o menos es el siguiente. Los pibes tienen 5 o 6 años de escuela secundaria, en cada año tienen una cantidad de materias, para poder pasar al año siguiente tiene que aprobar determinada cantidad de materias, si no, no pasa. Supongamos, Juan, que llegó al tercer año de la escuela secundaria, tiene 15 materias, aprobó 10, pero 5 no aprobó. ¿Qué le pasa a Juan al año siguiente? Tiene que volver a hacerla, salvo en aquellas provincias donde se avanzó en alguna modificación, pero históricamente tiene que volver a hacer el tercer año. Ahora, no solo tiene que hacer las 5 materias que no aprobó, tiene que hacer las 15, corriendo el riesgo de que alguna de las 10
que había aprobado el año anterior no las apruebe en el nuevo año. Digo, ¿cuál ha sido el sentido pedagógico de esto? Si yo recuerdo, por ejemplo, lo que decía Pichon Rivière, decía, repetir es la negación del aprendizaje, repetir algo, no lo decía por repetir de grado. Decía, repetir, volver a hacer algo que uno ya hizo, no tiene sentido. Digo, ahora, esto que se viene discutiendo en muchas provincias y en algunas han avanzado, es un tema a discutir. Y lo mismo diría, discutir la certificación y la terminalidad. Porque si hay diferencias en el punto de partida, en los recorridos y en el punto de llegada, ¿por qué hay una única forma de certificar la terminalidad del nivel secundario? Digo, si Juan, que tiene una discapacidad intelectual que le permite avanzar en contenidos de algunos espacios curriculares, de algunas materias, pero de otras no, y que no es que si se queda 15 años va a poder resolver eso que no puede por la misma situación de discapacidad, ¿por qué no es posible certificar lo que pudo aprender, el recorrido que realizó? Digo, ahí hay algunas cuestiones a mirar en las formas organizativas. Y el quinto problema o cuestión son las condiciones materiales que se requieren. El acto educativo, enseñar, aprender, requiere de determinadas condiciones materiales. Si estas no están presentes, hay un obstáculo, hay un problema. Entonces, eso tenemos que poder mirarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no alcanza con que indaguemos en los sentidos de las diferencias, en la idea de igualdad educativa, en la concepción de derecho, si no tenemos las condiciones materiales necesarias y suficientes para poder enseñar. Desde los recursos técnicos, didácticos, pedagógicos, desde la necesaria actualización en la formación docente de los que venimos trabajando, para poder pensar nuestras prácticas pedagógicas. Esto que forma parte de las condiciones materiales debemos, poder mirarlo, y sobre todo, cuando lo miramos, identificar cuáles son los problemas y una vez que identificamos los problemas, dirigir la demanda. ¿A quién tenemos que demandarle por las condiciones materiales? Y dentro de las condiciones materiales habría muchas cosas a detallar, pero hay algo que para un trabajador se llama la carga de trabajo, y en el caso de la docencia, uno de los elementos a considerar es lo que se llama el índice de relación docente-alumno. ¿Con cuántos alumnos se puede trabajar? Es lo mismo trabajar en un año donde hay 20 alumnos, que si hay 30 o 35. Es lo mismo si una maestra de inclusión tiene 4 alumnos, a si tiene 10 o tiene 12. Esto forma parte de las condiciones materiales, que nosotros tenemos que poder mirar. Y si trato de cerrar ahora, yo les decía que, recuerdan las dos preguntas iniciales, si es posible enseñar aquello que no se sostiene en las prácticas pedagógicas. Entonces, desgloso con algunas preguntas más. ¿Es posible, cómo hace la escuela para enseñar la democracia si no tiene prácticas democráticas? ¿Cómo hace la escuela para enseñar la igualdad si no hay relaciones de igualdad dentro de la escuela? ¿O cómo hace la escuela para enseñar a sus estudiantes que son sujetos de derecho si no hay experiencias ni prácticas que lo pongan a ejercer algunos derechos dentro de la escuela? Y la otra pregunta que teníamos ahí dando vueltas era, ¿qué es una escuela inclusiva? Y yo dudo que esta sea la mejor pregunta. Yo en todo caso retomaría algo acerca de la inclusión educativa. Y, yo
no acuerdo con esta pregunta, porque esta pregunta a veces nos lleva a pensar que hay escuelas que por tener una determinada denominación, que por pertenecer a un determinado nivel son de por sí inclusivas, y que hay otras que por pertenecer a una modalidad son excluyentes o segregadoras. Creo que este es un error de concepción. Lo que hay, a mi criterio, son prácticas inclusivas o prácticas excluyentes. Y las prácticas inclusivas o las prácticas excluyentes están dentro tanto de las escuelas comunes, jardines, primarias, secundarias, terciarias, como de las escuelas especiales. Digo, las prácticas es lo que definen las experiencias de inclusión educativa y no la denominación de una institución. Y cierro con esto. Si tuviera que dar un par de ideas respecto a cuando una escuela sostiene prácticas inclusivas, diría en principio dos cosas. Cuando es una escuela para cualquiera, y con esto quiero decir donde cualquiera puede encontrar un lugar en la escuela. Y la segunda es, me parece que una escuela que desarrolla experiencias inclusivas, lo que está enseñando es a vivir y a convivir con las diferencias. Digo, si la escuela enseña a convivir con las diferencias, si la escuela se permite generar y construir espacios, lugares y tiempo para cualquier pibe con sus dificultades, digo, y no como algo mágico, como algo fácil, porque lo decimos sucede o se hace, sino que está en la intención, allí hay una experiencia, ¿sí?, de prácticas inclusivas que creo yo que en alguna medida venimos desarrollando. Y esto ahora sí termino, una experiencia, digo, inclusiva, una escuela que busca construir experiencias inclusivas, yo creo que lo que está haciendo es aportar algo en la construcción del porvenir de nuestras y nuestros estudiantes. Digo, educar es imaginar el porvenir. Digo, imaginar el porvenir o con esa idea de porvenir donde yo puedo imaginar el lugar donde mis estudiantes pueden llegar. Digo, me parece que este, como sentido poético, filosófico de la tarea de enseñar en una experiencia de inclusión es central. Así como necesito construir una experiencia igualitaria a partir de las capacidades de mis estudiantes, imaginar algo del porvenir de estos estudiantes es pensar en una experiencia inclusiva. Entonces termino con esta pregunta. ¿Cuál es la idea de máxima que yo tengo para cada una y cada uno de mis estudiantes? Gracias. Bueno, muy bien, Néstor, muchísimas gracias. Creo que ha tenido una claridad espectacular. Acá tengo algunas preguntitas de las que nos han ido haciendo. Si hay alguien que por ahí tenga ganas de hacer alguna pregunta, nos las alcanza ahí. Los chicos tienen algún papelito. Mientras tanto, le voy leyendo las que tengo, así a ver si las podemos responder. La primera es, ¿qué hacer cuando incluso en la escuela de educación especial se encuentra vulnerada la inclusión? Por ejemplo, él no va a leer nunca, solo viene a pintar. Sí, yo, a ver, lo primero que podría decir es que no, difícilmente pueda responder eso. Digo, sí puedo acompañar la idea con algunas cuestiones. ¿Con qué tiene que ver esa mirada excluyente, digo, respecto al sujeto? A ver, podría relacionarlo con algunas cosas. Si esa
si uno lo único que ha podido mirar de esa persona es que solamente puede hacer algunas cosas y otras no, eso puede tener que ver con la situación de discapacidad o puede tener que ver con la mirada y con el lugar que yo le doy al sujeto en un proceso de aprendizaje. A eso me refería, aunque no lo puedo relacionar directamente con esto, a las categorías digamos, diagnósticas que a veces se traducen en la mirada de los sujetos. Cuando uno mira a un pibe desde una supuesta categoría que establece determinadas características que no se reproducen ni replican de la misma manera en todos los sujetos que tienen la misma categoría. Es decir, no todos los pibes que, digamos, uno podría ubicar en determinada categoría diagnóstica funcionan de la misma manera. Yo creo que, a ver, lo que hace la escuela es ofrecer diferentes espacios, diferentes instancias, diferentes estrategias y permitir a que cada uno de los pibes pueda transitar cada una de ellas. No somos magos, tampoco, no somos omnipotentes, muchas veces no sabemos qué hacer. Y esto también uno tiene que reconocerlo. El viejo mandato histórico en el imaginario del maestro era que el maestro tenía que saber todo, esa figura casi omnipotente. Y hay cosas que no sabemos. ¿Cuántas veces podemos haber dicho, yo con este pibe no sé qué hacer? Y puede que no sepa qué hacer. Ahí recupero el sentido de las diferencias de lo misterioso, de lo impensable, de alguien, de un sujeto que se corrió de lo que yo conocía, de mi campo referencial. Bueno, en esos casos lo que suelo hacer es buscar, preguntar, pensar con otros, indagar. Sí, a ver, me parece que lo que uno no debería hacer es dejar atrapado al sujeto en una situación que por ahí es de ese momento, pero que no significa que sea para siempre. Probablemente no le contesté al que preguntó esto, pero es lo que puedo decir. ¿Sí? ¿Puedo sumar algo? Ahí sumar a lo que decía Néstor, porque veo tantas y tantos estudiantes que debemos saber que los docentes dejamos marcas en el alma. Entonces, cuando decía el Fabri recién que una escuela piense que tal o cual estudiante no puede, somos los adultos y los docentes que estamos pensando que ese estudiante no puede. Y le dejamos tatuajes en el alma. Entonces, tenemos que pensar qué tatuaje. Yo, si pongo ahora el mismo papel que pasaban, que pongamos, si nos acordamos de algún maestro que pasó por nuestra vida, y nos vamos a acordar de los mejores, pero también nos vamos a acordar de los peores. Entonces, esa es la idea también de pensar estos estudiantes que son sujetos de derechos, qué hacemos con nuestras palabras y qué hacemos con nuestras prácticas. Cuando decía Néstor que pensemos junto a ellos, si creo que no puede más que pintar, tengo que pensar junto a él porque no puede hacer otra cosa. Bien. ¿Qué opinión puede formular del modelo educativo de la provincia de La Pampa? Con eliminar las escuelas especiales y carreras de estudios afines, ¿no se vulneran los derechos de los estudiantes con discapacidad si son considerados sujetos de derechos? Sí, coincido con esto. Yo creo que eso responde a una determinada concepción que en definitiva termina negando lo que afirma que defiende, que son las diferencias. Si existen diferencias entre los sujetos, y yo entiendo que y reitero, las instituciones no son inclusivas o excluyentes por pertenecer a una determinada modalidad o nivel. Se dan y se construyen experiencias de inclusión en diferentes espacios. La provincia de La Pampa adoptó y tiene una cantidad de escuelas donde, a ver, no estoy negando que si ese es un camino recorrido y producto de la discusión y de la participación pueda pensarse como algo posible. Tampoco soy necio en esto. Es más, yo diría, la escuela especial es probable que dentro de 10 o 15 años no sea como es hoy. Ahora, el asunto es si nosotros formamos parte de la discusión y la definición de cómo va a ser la escuela especial o si esa definición y decisión las toman otros.
Digo, y acá también hay una responsabilidad. Digo, lo que yo no pienso, no discuto, no propongo, lo están haciendo otros. Digo, hay otros que están imaginando cómo tendría que ser la escuela. Digo, por eso la invitación es siempre a que como trabajadores, responsables, críticos, digo, podamos construir y pensar, si hoy no nos gusta la escuela que tenemos, si no nos gusta en cómo estamos trabajando, además de señalar lo que no nos gusta, construir una propuesta para modificar eso. Digo, esto ha sido también parte histórica de nuestra responsabilidad, porque si nosotros no lo hacemos, lo hacen otros. Yo diría que la experiencia de la provincia de La Pampa, cosa que, a ver, yo conozco relativamente, no tengo un conocimiento exhaustivo, si es una decisión que fue tomada de manera conjunta y que no dejó afuera, yo no sé si dejó afuera o no dejó afuera a determinado sujeto, lo que uno no puede negar es que durante muchísimo tiempo y aún hoy las escuelas especiales siguen siendo para muchos pibes con discapacidad el único lugar que los aloja, que les enseña y que les permite seguir aprendiendo. Digo, entonces eso también uno tiene que tenerlo en cuenta. Sí, está claro también que cada vez hay más pibes con discapacidad que están fuera de la escuela especial en proyectos de inclusión y esto creo que marca una diferencia. Digo, hace 15 años, 20 no sucedía esto, pero hay un recorrido en lo que a comienzos de los 90 se llamó integración escolar, y acá ya estamos hablando de algo más de 30 años y a lo que actualmente se denomina inclusión educativa o inclusión escolar. Hay más de 30 años de recorrido y 30 años de recorrido donde nos hicimos cargo los que trabajábamos en las escuelas especiales y donde intentamos trabajar conjuntamente con las y los docentes de las escuelas de los niveles y con ellos pudimos construir, digo, el lugar donde hoy estamos. ¿Está todo bien? No está todo bien. Y lo que no está todo bien, algunas cosas no dependen de nosotros, entonces veamos bien a quién hay que reclamárselas, pero veamos también que hay algunas cosas que sí dependen de nosotros, digo, porque tampoco sería correcto. Si tuviéramos todas las condiciones mejores, todos los recursos, el mejor salario en el bolsillo, pero no revisamos las miradas respecto a las diferencias, a la igualdad y al derecho, el problema no está resuelto. Digo, entonces, en esta complejidad hay cosas para seguir mirando, ¿sí? Pero yo no compro la idea de modelos de exportación. Digo, nuestro país muchas veces, en los 90 se compró el modelo que venía de Salamanca en educación especial, ¿eh? El problema es que lo que no nos contaron después que el modelo de Salamanca a comienzos de los 90 en España, 5 o 6 años después lo estaban cambiando, porque es fácil escribir y prescribir lo que hay que hacer. El asunto es la realidad, lo cotidiano, lo concreto, ¿sí? Bien, si consideramos tan importante la inclusión, ¿por qué en los profesorados no se aborda en profundidad? Bien. Esto tendrían que contestarle a las compañeras y los compañeros de los profesorados, pero yo creo que, a ver, a veces lo que hay que medir es si las expectativas respecto a lo que uno quisiera que suceda es posible que suceda. Las cajas curriculares de los profesorados tienen un límite. Digo, entra lo que entra, y hay cosas que no entran en las cajas curriculares aunque uno quisiera meterlo. Digo, esto es así. Ahora, esto no lo digo ni para avalar ni para justificar nada. Se supone que esto ya desde el año 2008, cuando en el INFOT, el Instituto Nacional de Formación Docente, se discutieron los documentos para la elaboración de los diseños curriculares de los profesorados, de nivel inicial, primario, en aquel momento educación física, artística y también los de los profesorados de educación especial, estaba allí planteado la incorporación de contenidos vinculados a la inclusión educativa. O sea que desde la formación había un planteo. Esto después, bueno, cada jurisdicción, cada provincia construye sus diseños curriculares para la formación docente. Yo no conozco cómo están constituidos los diseños curriculares
en los profesorados de los niveles, en todo caso inicial, primario o secundario, acá en la provincia. Uno puede revisar, es más, los diseños curriculares periódicamente deben ser revisados y la idea de revisarlo siempre es para mejorarlo. Si hubiera cosas para mejorar, bien, pero a ver, yo creo que hay margen y hay cuestiones por ahí, por ahí no alcanzan. Y si no alcanzan, habrá que buscar qué más hay que agregar, no solo en la formación de grado, sino en la formación posterior, la de posgrado, ¿no? Postítulos, cursos de especialización, la actualización en la formación docente permanente de aquellos que venimos trabajando, cosa que ha sido una carencia también histórica. Digo, todos esos espacios deberían sumar a la formación. Nunca va a alcanzar la formación inicial para poder atender e incorporar todo lo que uno quisiera poder aprender, ¿sí? La inclusión educativa, ¿hoy es posible? ¿Con qué recursos debe contar la escuela para que esto sea posible? No daría ninguna receta. Creo que de lo que planteé hay algunas pistas para seguir. Si miramos en el tema de los recursos, estamos hablando de las condiciones materiales. Condiciones materiales que uno tiene que encontrar de, bueno, a ver, ¿hay o no hay los suficientes cargos docentes que se necesitan para? Ese sería un elemento. El otro sería la cantidad de alumnos con las que se trabaja. Si son, a ver, si permiten, habilitan, favorecen o son un obstáculo para generar experiencias de inclusión. Yo señalaba el ejemplo, no es lo mismo trabajar con 20 estudiantes que con 30 o 35 para pensar y dar lugar a las diferencias, ¿sí? Diría otro también señalado es la actualización en la formación docente, ¿no? Y, digamos, de los docentes de todos los niveles y modalidades. Digo, la inclusión educativa de los estudiantes con discapacidad durante mucho tiempo ha sido un problema que pareciera que solo de la educación especial, y esto no es así. La inclusión educativa es responsabilidad de todo el sistema educativo, de las y los docentes de todos los niveles, porque la mayoría de los pibes con situación de discapacidad ingresan al sistema educativo por la denominada escuela común, ingresan al jardín o ingresan a la primaria. Y desde allí llegamos desde educación especial para acompañar una trayectoria educativa en un proyecto de inclusión. Digo, y la otra cuestión que diría también que uno tiene que prestar atención es los tiempos y los espacios de trabajo colectivo dentro de la escuela. Digo, un proyecto de inclusión educativa en el cual deben participar, deben pensar, deben construir y llevar adelante, en principio, la maestra, supongamos, de la escuela primaria o del jardín, junto con la maestra de inclusión integradora, necesita de contar con tiempos y espacios donde pensar, planificar y evaluar la tarea. Y esto a veces es algo ausente en las experiencias de inclusión educativa. Digo, lo colectivo no puede construirse solamente en los recreos, en la entrada y la salida, o cuando hay un día de lluvia y vinieron pocos pibes y nos podemos reunir, sino que debe formar parte del proyecto institucional y del proyecto pedagógico. Ahí hay algunas cosas que tal vez están más cercanas a lo que depende de nosotros, de la escuela, y hay otras que están más alejadas. Bueno, ahí la idea es siempre la misma. Si los docentes que hay no alcanzan, si hay que modificar alguna normativa, si hay que revisar alguna forma organizativa de la escuela, bueno, precisemos con la mayor claridad posible a dónde está el problema y además de precisar dónde está el problema, construyamos una propuesta. Porque si nosotros no construimos la propuesta y lo único que hacemos es enunciar el problema, va a ser el otro el que piense cuál es la manera en que se resuelve eso que nosotros enunciamos como problema, ¿sí? Y esta por ahí, como para que cerre lo que estabas hablando, dice, como docentes, ¿deberíamos capacitarnos con qué herramientas? Esta en la que hoy estamos es una.
Otra que me parece que es sumamente valiosa es los espacios que podamos generar con todas las dificultades que a veces tenemos dentro de las escuelas. Digo, a veces esto es más factible, otras veces es más dificultoso. Digo, yo creo que lo que necesitamos siempre es pensar nuestro trabajo colectivamente, poder compartirlo con otro, poder discutirlo con otro, digo, es central. Y la actualización en la formación docente es una demanda histórica, digo, tanto de los docentes y, por supuesto, asumidas por las organizaciones gremiales. A ver, yo pongo un ejemplo para que lo entendamos y que esto depende de decisiones políticas. Hoy Gustavo mencionaba la Fundación Barkey. En la provincia de Buenos Aires, hasta el año 2015, se venía realizando el Programa Nacional de Mi Escuela de Formación Docente en Servicio, que incluía a todos los docentes de todas las escuelas y todos los niveles. Eso fue hasta diciembre del 2015. A partir del 2016 se suspendió ese programa, que era con reuniones bimestrales dentro del horario de trabajo, en la escuela, con todos los docentes, y apareció en provincia de Buenos Aires, o casualmente también la Fundación Barkey. La Fundación Barkey, que armó un convenio, un proyecto de formación para 1.500 docentes de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene aproximadamente 350.000 docentes, que estaban todos en un programa de capacitación. En el 2016, un programa de la Fundación Barkey para 1.500 docentes, que eran elegidos a dedo, quien la hacía y quien no la hacía, y que le costó a la provincia de Buenos Aires $2.040.000 en aquel momento. Con ese dinero se podría haber continuado con el programa de formación que incluía a todos los docentes de todas las escuelas de la provincia. Entonces, hay definiciones y decisiones políticas, digo, respecto a cómo se sostiene y cómo se piensa la capacitación. Si es para algunos o si es para todos, digo, ahí hay una definición política. Y si hay que construir una demanda, adelante. Pero lo que sí está claro es que nosotros como trabajadores necesitamos pensar nuestro trabajo, revisarlo, hacer un análisis crítico, y la formación y la actualización de la formación son centrales, ¿sí? Bien, vamos a ir con las últimas preguntitas, porque hay algunas que son similares. En el nivel inicial, que es el lugar donde primero se detecta algún posible caso de discapacidad, ¿por qué no aparece la palabra inclusión? La verdad que no sé. Perdón. Porque, a ver, la palabra inclusión no tiene dueños o dueñas. Digo, y es más, yo insisto, la inclusión educativa como experiencia pedagógica pertenece a cualquiera de nosotros. Pensando, digo, sin ánimo de responder a la pregunta, porque no puedo hacerlo. Digo, si hay un pibe con discapacidad dentro de un jardín, uno podría evaluar primero si la situación de discapacidad particular de ese pibe requiere o no la intervención y el acompañamiento de una maestra de inclusión o no. Porque acá hay otra cosa. No todo pibe que tiene una discapacidad necesita tener una maestra de inclusión, porque depende de cada pibe y depende de su situación de discapacidad. Si la necesita, entonces hay que reclamarla. Si la necesita y no la tiene, hay que reclamarla. Si no la necesita, puede continuar con su aprendizaje, y tener una experiencia de inclusión dependerá de las decisiones pedagógicas que se tomen, y de tener una buena experiencia de inclusión dependerá también de las condiciones materiales. Digo, no hay magia en esto. Si la sala tiene 35 pibes, va a ser más dificultosa. Si hay menos, va a ser, digo, por ahí más sencilla, ¿sí? Los chicos que no presentan algún diagnóstico pero tienen dificultades en el aprendizaje, de donde hay aprendizaje lento, ¿qué se hace? Ya que el sistema y sus tiempos exigen notas y ciertos contenidos. Bueno, yo ahí diría, primero, que lo que en algún momento, años A,
se suponía, y esto tenía que ver con lo que se llamaba, y estoy hablando de unos cuantos años lo que era la derivación de un pibe a la escuela especial, donde uno encontraba que a veces en esas derivaciones, así eran nombradas, por eso lo digo, tenía que ver con que el pibe no aprendía, ahora, o tenía dificultades para aprender. Y lo que uno pudo darse cuenta, y es necesario reparar, es que cuando hay un problema de aprendizaje no significa que haya una situación de discapacidad. Y si no hay una situación de discapacidad, no se justifica la intervención de educación especial. Digo, en todo caso hay que pensar qué otras cosas necesita y cómo resolverla y en qué ámbitos y quiénes, se tienen que hacer cargo, a los fines de pensar la educación de los pibes. Entiendo que, el formato, y vuelvo, no quiero reiterar lo mismo, pero hay que discutir con el formato homogeneizante histórico de la escuela. Porque si un pibe, cuando en marzo empezó en un punto, a ver, un pibe que viene, volvamos de nuevo, Juan, en el comienzo del tercer año de la escuela primaria, viene con sus compañeros desde el jardín. Ahora, nosotros podemos ver como maestro y ustedes como estudiantes, cuando sean maestras, pueden ver claramente que al principio de año, cuando uno toma un grupo escolar, aunque venga desde hace varios años juntos, no todos están parados en el mismo lugar en un proceso de aprendizaje. No todos parten desde el mismo punto. Y si no todos parten desde el mismo punto y pueden hacer una trayectoria, aunque no sea la misma que los otros, ¿por qué no pueden llegar a diferentes puntos a fin de año? Y ahí, bueno, el mandato homogeneizante marcará que el que no llegó, no llegó, lo cual no significa que no haya aprendido. Y yo sigo dudando generalmente de la utilidad de la repitencia. Entiendo que es un formato histórico, que viene desde hace tiempo, pero sigo tomando la idea de Pichon Rivière. Repetir algo, volver a hacer algo que uno ya hizo, no significa que por volver a hacerlo lo resuelva. Y mucho más en el caso de las situaciones de un pibe con discapacidad. Hay situaciones de discapacidad que le impiden a los pibes poder acceder a determinados conocimientos. Entonces, si uno tomara el modelo homogeneizante, diría, bueno, que lo vuelva a hacer. Ahora, ¿para qué lo vuelve a hacer? ¿Cuál es el sentido de volver a hacer algo que su situación de discapacidad no le permite? Lo pongo como pregunta. Bien, y para finalizar, la última pregunta. ¿Qué postura adquiere usted en relación a su experiencia frente al término de equidad? Dar al alumno lo que necesita y al concepto de igualdad. ¿Dar lo mismo para todos igual? Sí, yo en general no utilizo, por una decisión, si ustedes quieren, pedagógica, filosófica, y no es si valoro, si estoy más, el concepto de equidad. Sí, me atrae mucho más y me paro en la idea de igualdad educativa. Igualdad educativa que la entiendo como dije. A ver, para mí la igualdad educativa no pasa porque todos aprendan lo mismo, sino para que cada uno aprenda lo máximo que puede. Allí hay una experiencia de igualdad que da lugar a las diferencias. Y, a ver, entiendo que es complejo y complicado pensar la igualdad en tiempos donde hay tantas desigualdades. Las desigualdades sociales, culturales, están allí y pensar la igualdad, no estoy diciendo, y no fue mi intención con ninguna de las cosas que dije, pensar que es algo que por el solo hecho de estar dichas son sencillas, no. Por eso hablo de cuestiones, por eso hablo de problemas, por eso hablo de hacer un análisis crítico, por eso hablo de reconocer lo que uno no sabe, de qué es lo que uno necesita, porque entiendo que esta es la experiencia constructiva histórica. Ahora, creo que hemos aprendido mucho en tantos años de trabajo, creo que si me paro en la educación especial, la escuela especial hoy no es la misma que era hace 10 o 15 años. No pienso
que todo tiempo pasado fue mejor. Pienso que hoy, en lo que estamos pensando y discutiendo en la educación, digo, hoy en el presente lo que hacemos es discutir algo de la memoria, algo de la historia, al mismo tiempo que imaginamos algo de a dónde queremos ir, lo que llamaría el porvenir. Digo, ¿dónde está el porvenir? ¿Cómo quisiera que sea la escuela? ¿Cómo me parece que tiene que ser la escuela como institución? ¿Cómo creo que va a ser la escuela especial desde hace, digo, dentro de algunos años? Digo, en ese punto y en esa discusión me parece que es importante rescatar lo aprendido, lo construido, apropiarnos de ello. Digo, este es nuestro conocimiento, poner en discusión todo lo que tengamos que discutir. Discutir entre compañeras y compañeros de trabajo, estudiantes, es una experiencia de aprendizaje, digo, que nosotros debemos sostener y recuperar. Lo que discutimos entre compañeros de trabajo y estudiantes probablemente no sea lo mismo que tengamos que discutir con funcionarios de gobierno, ahí las discusiones son otras, digo, y esas discusiones también hay que sostenerlas, digo, y en este punto es donde, digo, creo que estamos parados y estamos en condiciones de imaginar y pensar la escuela que queremos. Digo, no a los fines de vendernos ninguna mentira ni ninguna utopía irrealizable, sino de marcar un rumbo, hacia dónde creemos que tenemos que ir. Digo, y una tarea que no es nada más individual y personal, es colectiva. Digo, hacia ese lugar llegaremos tal vez más pronto si podemos ponernos de acuerdo y somos un colectivo. Si esto es un obstáculo, bueno, seguramente nos va a costar un poco más, ¿sí? Bueno, muchas gracias por la atención y por haberse quedado hasta esta hora. Gracias. Gracias, Néstor. Esto va a estar, en un tiempo va a estar colgado en la página para que los que no alcanzaron a tomar nota puedan repasar la charla, así que agradecerles a todos y a todas por participar. Muchas gracias.